que es una compañera de Buenos Aires y que cada vez que la hemos convocado siempre viene, porque además es una amiga muy querida y es alguien que trae un recorrido muy importante en todo lo que es consumos problemáticos. Está pensando la ludopatía dentro de su universo de consumos problemáticos, que nos parece que esa es una instancia por donde hay que pensarlo, no solo para poder visibilizarlo, sino también para abordarlo. Quiero agradecer también mucho a Fernanda Facciano, que Fernanda es trabajadora social, colega, con quien nos hemos formado, pero también es alguien que trabaja en la Defensoría de Niñas y Niños. Y nos parecía que era importante su presencia para poder un poco volcar qué es lo que está llegando en las defensorías respecto de esta temática, de esta problemática. Quiero agradecer al director del Sanco, que está presente acá, que nos está acompañando. Quiero agradecer a las compañeras de Mujer Raíz que están por ahí también, que es una organización que tiene una presencia muy importante en nuestra ciudad. Agradecer a funcionarios, Natalia, Mauro, Luis, que están por allá, que me parece muy importante que esto lo trabajemos mancomunadamente con el Ejecutivo, porque, como decía anteriormente, no solamente se trata de visibilizar y de entender por dónde viene la cuestión, sino de pensar cómo en conjunto vamos generando mecanismos de abordaje. Agradecer a Aurea, que es vicepresidenta comunal de Acebal y que también nos está acompañando. Yo sé que no quiere que la nombre, pero Graciela, que no me voy a acordar el apellido Vanelli, que es la directora del EMPA, que bueno, es una de las que movilizó a sus estudiantes acá, me parece también muy importante. Y antes de presentar a algunos de los compañeros y compañeras que van a estar como abriendo un poco la jornada para después darle paso a nuestras invitadas, yo quería marcar un poco que cuando presento el proyecto de jornada de reflexión, bueno, tenía que ver con algunos antecedentes que empecé a ver en otros lugares que se empezaban a generar. Había estado participando en una jornada de reflexión sobre ludopatías en Rosario y que había sido organizado desde el Consejo. Entonces, en ese momento se empieza a discutir a nivel municipal y provincial también la necesidad de que se empiecen a generar regulaciones respecto de las propagandas que en muchos lugares se ponen en juego, y si bien se dice no es para que jueguen los menores, está todo el tiempo un avasallamiento bastante importante, sobre todo en uno de los deportes más populares que tenemos en nuestro país, que es el fútbol, que sponsorean a todos los equipos, estas plataformas de juego en línea. Y la preocupación no tenía tanto que ver con la regulación o la necesidad de que esto se regule, sino más bien con algo que se focaliza mucho, que tiene que ver con esta invitación al juego. Yo le pongo comillas, porque esta invitación al juego de parte de las plataformas y de los streaming parece como que es una invitación a algo sano. Y acá se empieza a confundir el juego con algo en donde empieza a tallar el mercado y donde empiezan a tallar estas modalidades que en realidad no tienen que ver con el juego. El juego es creativo, el juego produce lazo, el juego produce amistades, afectos, se juega con ternura. Acá lo que sucede es otra cosa. Acá hay una cooptación de una determinada población, de determinados grupos, y cada grupo tiene una manera de ser cooptado por este tipo de plataformas, y lo que está en juego justamente no tiene que ver con la producción, sino que tiene que ver con cómo se queda tomado y se produce un proceso de aislamiento. Y me parece que la
discusión más fuerte que nosotros nos tenemos que dar es cómo vamos contrarrestando esa situación de aislamiento y de soledades que se generan. Esta es una problemática muy silenciosa, es una problemática muy invisibilizada, porque es el vínculo del sujeto, la persona, con su dispositivo tecnológico, nada más. Entonces hay otros consumos problemáticos que a veces son más ruidosos. Los consumos problemáticos, el tema de si consume los consumos de alcohol y los efectos que tiene el consumo de alcohol, los consumos de la cocaína y los efectos que tiene el consumo de la cocaína. Esta es una temática muy silenciosa. Y al ser silenciosa, en ciudades como la nuestra, que son ciudades pequeñas, donde a veces hablar de este tipo de problemáticas es mucho más difícil todavía, tras que es una problemática silenciosa, estas situaciones generan un nivel de visibilización muy negativa. Se produce como ciertos estigmas que son difíciles de sobrellevar en este tipo de poblaciones pequeñas. Entonces, la pregunta que a mí me movilizaba era cómo nosotros visibilizamos esto en una instancia que abra un debate comunitario, educativo, cómo lo hacemos de un modo que no estigmatice, de un modo que no nos aplaste, porque también cuando nos encontramos en estas plataformas tan poderosas uno siente que tiene poco para hacer. Y entonces pensar cómo recuperamos nuevamente la idea del juego, pero desde un lugar más creativo, cómo dejamos de pensar que el juego solamente es cosa de niños y cómo el juego lo podemos pensar desde el rearmado del vínculo, desde volver a pensar esto de lo comunitario, desde volver a pensar cómo desde diferentes lugares de la comunidad y desde diferentes lugares del Estado, que tenemos por supuesto responsabilidades diferenciadas, pero vamos generando instancias para poder abordar quienes tengan que abordar y poder acompañar quienes tengamos la posibilidad de contar con algunas herramientas para acompañar en estas situaciones. Hoy vamos a trabajar sobre el impacto en los adolescentes, pero me parece que también tenemos que pensar los adultos cómo estamos acompañando esto y cómo nos atraviesan estas cosas. Porque digo, también los adultos quedamos muchas veces atravesados por los bingos en línea, el casinito y una cantidad de plataformas que son ilegales, pero que están atravesando y que tienen que ver no con una adicción, tienen que ver con una situación de desesperación por el momento socioeconómico que estamos atravesando. Y a veces este tipo de situaciones dan una respuesta inmediata, o creemos que es una respuesta inmediata, o un salvataje inmediato frente a la situación que estamos atravesando, y la verdad es que nos va dejando cada vez más tomados en este tipo de redes, que además que nos toma la pantalla, nos toma estos mecanismos, pone en juego nuestra seguridad y pone en juego las condiciones subjetivas propias y familiares y del entorno. Entonces un poco, bueno, la idea tenía que ver con esto. A mí me gustaría, en esta primera parte, aparte de agradecer a los compañeros de AMSAFE que nos acompañan, hoy está Roque Jaime, que es secretario general de la Departamental Rosario, ¿no? Recientemente flamante secretario general, y Belén Guirado, que Belén tiene a su cargo la Secretaría de Escuelas Medias. Bueno, escucharlos un ratito, a ver qué repercusión ustedes pueden relevar de esto que sucede con los docentes, si transmiten algo de esto. Bueno, en general, justamente la preocupación que hay en las aulas es el uso que los chicos hacen constantemente del celular, del dispositivo, y también, un poco como vos decías, esta cuestión individualista de no saber para qué se está usando el dispositivo. Hace unos años atrás, uno le daba la bienvenida a la tecnología en el aula, porque servía para innovar, para trabajar diferente, y justamente la llegada de todas estas plataformas, y como recién también comentaban, tan pequeños que empiezan a utilizar juegos que en todo caso ahí está el adulto interviniendo, poniendo dinero, los chicos ya empiezan a
de más grandes entre ellos a entrar en portales que además, bueno, vos mencionabas hace un rato los legales, toda la legalidad que hay detrás, que además incluso está reemplazando también ya el soldadeo en los barrios, porque se vuelven justamente personas que comienzan a cobrar, algunos de ellos, las deudas de juego que empiezan a tener en estos portales clandestinos algunos de estos jóvenes, que ingresan inocentemente sin darse cuenta, porque obviamente estos portales, la motivación que tienen es el empezar a atraer que vas ganando, que vas haciendo dinero fácilmente, y después de a poco empieza a generarse una pérdida y una quita que, bueno, obviamente los lleva a un espacio de endeudamiento. Me acuerdo que una vez en un recreo un alumno me dice: ay, sí, profe, Agustín había ganado, no sé, 3.000 pesos, después de golpe agarró y los perdió. Y yo digo: ¿ustedes están jugando con dinero, con plata de qué? Y a veces la plata de la merienda que me dan los papás, con las billeteras virtuales. Entonces ese es el acceso del dinero que ellos tienen. Pero justamente como cualquier adicción, cuando ya comienza a ser un uso constante todo el tiempo, chicos que muchas veces están justamente muy solos porque las familiares tienen que salir a trabajar, entre ellos mismos, lo que justamente les comentaba, comienzan a prestarse el dinero para la merienda, y una cosa va llevando a la otra y entran en un círculo que después es muy difícil salir. E incluso, bueno, ya lleva a casos de empezar directamente a quitar dinero, o bueno, cuestiones un poco más complejas y difíciles. Así que el desafío que tenemos en las aulas, si bien ahora, justamente a partir del año que viene, y hay en realidad una ley de prohibición del uso del celular en el aula, en las escuelas, que se nota mucho, como cuando la tecnología ayudaba y era interesante poder ingresar en el aula, ahora, bueno, está muy difícil poder retirar el celular del aula. Más allá de que uno, bueno, hay que prestar atención, hay que dejar el celular, y bueno, la ludopatía es obviamente una de las situaciones más complejas y más graves, aparte de, bueno, todo lo que implica la conectividad con las redes y otras problemáticas que surgen, pero nosotros, se nos escapa a los profes, bueno, qué están haciendo con el celular, qué está ocurriendo en los recreos mismos, así que bueno, es una problemática que justamente a controlar y a tratar de combatir. Gracias. Yo me voy a poner de costado, voy a ser breve porque la que sabe es ella. No, yo creo que es imposible pensar en esta situación, en el mundo actual y en este problema, sin hablar de un fenómeno que nos quedó lejos y que parece que nunca haya existido, que fue la pandemia. Me parece que no podemos pensar ni la política actual, ni la forma de comportamiento, ni la escuela de hoy, sin pensar cómo la pandemia aceleró algunos procesos. Uno es el tecnológico. Nadie se hubiera imaginado hacer un encuentro, porque ya existía la plataforma, un encuentro virtual, una reunión virtual hace 10 años atrás. Y existía, y era gratuita, algunas plataformas, nosotros estaba reservado que tenía un hijo lejos. Creo que la pandemia fragmentó las relaciones y que aceleró el proceso del uso de la tecnología y la dependencia. Y esto no es solo para los chicos. Me parece que la ludopatía es un problema más grave dentro de los jóvenes, los adolescentes, los niños. También hay niños, por lo menos eso es lo que venimos charlando con Belén, que es la que más formación tiene de nosotros en ese tema. Pero creo que también es muy complejo atravesar este problema sin pensar que las propias familias, los propios adultos, tenemos una dependencia muy grande del teléfono y de la conexión, la hiperconectividad con nuestros hijos. Digamos, muy pocas familias se les ocurre que sus hijos no tengan un teléfono. Y ahí arrancamos.
y en las escuelas es un campo de batalla, aquellas escuelas que quieren poner limitaciones. Nosotros no somos amantes de una escuela pública de prohibir, siempre tratamos de trabajarlo de otra manera, pero bueno, a veces tratamos de poner limitaciones. Es muy complejo porque la misma familia dice, bueno, no, si le pasa algo, bueno, porque no pasa todo acá, no es que eso le pasa en la escuela. Así que bueno, yo creo, y siendo breve, que tendríamos que arrancar por en algún momento pensar cómo uno se reconfigura post pandemia, cómo se aceleraron procesos que capaz que eran inevitables, pero que iban a tardar varias décadas, como lo indicaban las películas de ciencia ficción, y que terminaron en muy poquito tiempo. Si uno mira una película de los 90, uno veía como algo mágico tener una pantalla en el colectivo, tener esas cosas, como tener conexiones a internet automáticas. Así que hay que repensarnos como adultos para ver cómo trabajamos con los niños, ¿sí? Porque no vamos a poder construir alternativas que logren, no digo eliminar los cuajos, pero sí controlar este problema si nosotros no pensamos qué hacemos los adultos frente a este proceso de soledad, de aislamiento, de falta de concentración y de falta de presencialidad y trabajo en comunidad. Por eso creo que además este encuentro es maravilloso. Gracias por la invitación. Pensar en términos de una problemática, entiendo que es lo que nos permite esto, el encuentro, el diálogo, la socialización de experiencias, porque para estas cuestiones tan complejas no existen soluciones, no hay soluciones que uno pueda encontrar en algún lugar y aplicarlas, sino que surgen estrategias a partir de estos espacios, de la conversación, de la socialización, del intercambio de experiencias y de las decisiones. Nosotros con el equipo de gestión de la escuela tomamos algunas decisiones respecto de esta problemática que tiene que ver con los dispositivos celulares. Coincido con lo que decía acá el compañero respecto de las prohibiciones, pero sí hicimos en la escuela, tomamos la decisión de realizar una regulación del uso del dispositivo celular. Él habló recién de campo de batalla. Hubo algunas instancias que se podrían pensar como campo de batalla, generó resistencia, pero después generó muchas otras cosas. Quienes nos dedicamos y asumimos la tarea de enseñar y quienes además estamos en lugares, en el rol de la gestión, estamos en ese lugar de tomar decisiones. La escuela es un lugar de cuidado y las decisiones que tomamos sobre los niños y sobre los adolescentes siempre tienen que tener que ver con el cuidado. Esa es una responsabilidad que tenemos y que es insoslayable. De manera que me parece que es preferible hablar de límites y no de limitaciones. El límite en relación a la infancia y la adolescencia es constitutivo, es necesario. Y si entendemos que la escuela es un lugar de cuidado, los adultos que estamos en la escuela, cada uno en el lugar que le toca, tiene que asumir esa tarea de poner límites. La nuestra es una escuela técnica, secundaria, técnica, preuniversitaria, es decir, que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Nuestros estudiantes pasan muchas horas en la escuela y en esta regulación del dispositivo celular intentamos atender a problemáticas que tienen que ver con la ludopatía, pero además con otras problemáticas que tienen que ver con las agresiones a través de las redes, con el grooming. Y lo que buscamos es poder hacer de esto un objeto de la enseñanza. La idea es que todos podamos reflexionar qué es lo que nos pasa o qué nueva experiencia podemos tener estando 8 o 10 horas en la escuela sin el teléfono. Entendiendo que, como decían también, si alguien tiene que
que confiaran en que estaban en la escuela y que es la escuela la responsable durante esas horas del cuidado de los chicos. No fue fácil, sigue siendo por momentos un espacio de resistencia, pero es muy interesante cuando se tomó la decisión cómo los estudiantes enseguida empiezan a poder argumentar, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Acá sí, acá no, ¿por qué acá me dejás y acá no me dejás? Entonces lo que veíamos que venía pasando en términos de lo académico, que es estar en la escuela y aprender cosas, estaba siendo interferido por esto, ¿no? Que ustedes mencionaron recién respecto de la soledad, del aislamiento, de la separación, del individualismo que provocan las redes, los dispositivos, el juego en línea, y estar horas que se nos pasan en el teléfono. Eso tiene una consecuencia en lo académico, en el aprendizaje, que es lo que nos interesa a nosotros en la escuela. De manera que lo que estamos trabajando, lo que seguimos trabajando con los estudiantes, con las familias, con los docentes y en estos espacios es tratar de pensar, bueno, ¿qué otra experiencia podemos vivir 8 o 10 horas en la escuela sin el teléfono? Cómo nos sentimos, cómo nos miramos, cómo nos hablamos, porque lo que veíamos es eso, que a veces en las redes somos capaces de decirnos cosas que no nos podemos decir o que no nos animamos a decirnos en la presencialidad. La experiencia de estar al lado de alguien y ver cómo le afecta, ¿no? Eso que le digo. En las redes, en la virtualidad, eso no se ve. Así que bueno, estamos intentando, pues les contamos un poquito más si quieren, si les interesa, pero ir por ahí. Gracias, Vale. Muchas gracias. Primero, bueno, agradecerle especialmente a Karina, a la Colo. Creo que ella, digamos, sin yo ser una especialista en el tema, creo que, bueno, que lo que interesó acá es un poco de dónde vengo, digamos, dónde estoy en este momento, dónde estoy trabajando. Y, bueno, por un lado mi trabajo como trabajadora social, como profesionales en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que es una institución de la provincia. Vengo acá como una trabajadora de ese espacio, no vengo representando a la institución, pero sí, digamos, poner a disposición este espacio que es una institución, donde es un lugar donde, por un lado, se puede controlar a ver qué hace el Estado con algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas de infancia y adolescencia, pero también es un lugar que tiene que ser, bueno, propositivo, ¿no? Estas cuestiones no tenemos una respuesta para todo, pero sí, digamos, tiene que ser un espacio que esté a disposición de las familias, sobre todo, y de los adolescentes que atraviesan determinadas problemáticas que, bueno, como venimos diciendo, están muy silenciadas, muy ocultas. Nosotros, bueno, en este trayecto laboral venimos viendo por distintos lugares esta cuestión de lo que es el juego, de lo que es la ludopatía. Por otro lado, también pertenezco a la comisión directiva del Colegio de Trabajo Social. El año pasado se dieron en la provincia algunas jornadas de sensibilización, sobre todo dentro del Poder Legislativo. La Defensoría de Niños pertenece también al Poder Legislativo, y se invitó al Colegio de Trabajo Social para que justamente pudiese marcar su postura dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la provincia, porque justamente lo que se entiende es que este es un problema de política social, y me parece que los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales tenemos mucho que decir sobre las políticas sociales. Digamos, acá el Estado tiene que estar presente, y tanto los defensores del pueblo, defensores de niños, y también desde el colegio lo que marcamos es que esto sin el Estado no tiene solución. No hay posibilidad de abordar este tipo de problemáticas sin el Estado. Problemáticas que nos hacen ver, porque bueno, hay como varias preguntas que nos venimos haciendo, ¿no? Primero, bueno, ¿cuál es el proyecto en este país para nuestros niñas, adolescentes, jóvenes?
cuál es el proyecto político para los jóvenes y para los adolescentes en este país. Y bueno, gravemente lo que vemos es que justamente el proyecto tiene que ver con el individualismo y justamente estas problemáticas tienen que ver con esto, como vivir estas cuestiones que nos pasan como si fuesen nuestras y de nadie más, y nosotros tenemos que darles soluciones. Y creo que el proyecto político en este país en este momento pasa mucho por ahí, ¿no? Por la meritocracia, por el individualismo, por el sálvese quien pueda, digamos. Hablamos con las familias en nuestras intervenciones desde la Defensoría, hablamos con las familias y son las familias las que todo el tiempo marcan como una cosa buena, que ellos tratan de resolver su vida solos, que no le piden ayuda a nadie, que van a la iglesia, pero que la ayuda es una cuestión que tratan en pareja, en familia, muchas mujeres solas, tratan de resolverlo. Y esto aparece como un mérito, digamos, como algo bueno, como algo positivo. Se ha perdido también, una de las cosas que vemos en la práctica es el tránsito de las familias por los espacios públicos, por las instituciones. Les cuesta mucho, digamos, después tendremos que pensar por qué, recurrir al Estado, recurrir a las instituciones, a los centros de salud, a los espacios de promoción comunitaria, de promoción social, desarrollo social, como se llama en cada espacio, ¿no? Pero bueno, me parece que son cuestiones que tenemos que analizar. Bueno, desde el trabajo social vamos a estar mirando siempre, como les decía, cuáles son las condiciones en las que las políticas sociales están en este momento. Decimos que la cuestión del juego problemático, de las apuestas problemáticas de la ludopatía, es una cuestión de salud y es una cuestión de salud mental. Y ahí tenemos que ver cómo está la salud mental y cómo están las políticas de salud en esta provincia. En qué condiciones están los centros de salud, en qué condiciones están los AMCOs, específicamente, digamos, en las ciudades más pequeñas, digamos, lo que la salud pasa justamente por la gestión que se puede hacer a través del SAMCO. Entonces, ahí tenemos que prestar atención. ¿En qué condiciones están ese tipo de instituciones? ¿Cuentan con profesionales? ¿Cuentan con equipos? Y ahí vamos a la cuestión de que el consumo problemático de las apuestas en línea es una cuestión que tiene que ver con la interdisciplina, con la intersectorialidad y con la complejidad, por supuesto. Y esto no puede ser abordado solamente por un médico, una médica, un psiquiatra, una pediatra. Tenemos que contar con equipos profesionales que estén muy nutridos y ahí hay decisiones políticas, digamos. Por eso me parece que lo que se decía acá del Ejecutivo, de los espacios de los ejecutivos, es muy importante esto. ¿Qué decisiones se toman en materia de salud? Esto es una cuestión que también la Defensoría está viendo especialmente. Lo que estamos viendo, que ya Karina estuvo planteando, que son estos nuevos términos que aparecen alrededor de la problemática. Nosotros lo que venimos escuchando, no solamente en adolescentes, en jóvenes, lo venimos escuchando en las familias. Las familias se preguntan cómo obtener plata, por dónde va la cuestión. Entonces, lo que escuchamos es términos como, que antes esto es bastante nuevo. Casino, aparece, ¿no? Casinito, el casinito, cajera. Estoy cargando. Vemos en mujeres que nosotros atendemos en los estados, de las personas que atendemos en el estado de sus celulares, vemos que estoy cargando. Que al principio nos pensamos, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto? Estoy cargando. Y ahí, nos fuimos metiendo en este mundo de que justamente es una estrategia de supervivencia, una estrategia de obtener dinero, digamos, y esas mujeres o esos varones que le proponen esto del juego a sus vecinos, no son malas ni buenas personas, no es una cuestión moral esto, es una cuestión que van encontrando las familias como una forma de supervivencia. Y justamente, esta forma de supervivencia, digamos, tiene como estas dos vías. El préstamo, estoy cargando, el casinito, pongo a disposición determinados links, abro usuarios, y también tiene que ver con la estrategia del juego. Digamos, no solamente juegan los adolescentes y los jóvenes, juegan las familias.
Y muchas veces lo que hacen es administrar el dinero que entra, por ejemplo, por la asignación, que es un dinero que entra fijo todos los meses, una cantidad, una parte de las asignaciones se dispone, digamos, para el uso de esto del juego, para prestársela a alguien y que ese alguien le dé intereses. La cuestión es que, bueno, como toda problemática compleja, aparecen también otros daños y daños graves que tienen que ver con las amenazas, con la violencia y con el lugar que están teniendo en este momento los prestamistas. No solamente prestamistas para el juego, hay prestamistas que prestan dinero porque las familias lo necesitan, claro. Entonces, pero después cobran el doble, es así. Ya no es un porcentaje de interés, es a la semana, a las 2 semanas, ya es el doble lo que se debe. Y bueno, y ahí aparece, porque estos personajes ejercen una violencia importante y empiezan también a circular en lo comunitario, a nivel comunitario. Igualmente yo estoy hablando de realidades a lo mejor de los barrios de Rosario. Es interesante poder analizar qué es lo que está pasando en esta localidad. Digamos, de qué manera esto, que a lo mejor uno lo puede hacer un análisis general, de qué manera se materializa en lo concreto, en el contexto de este lugar, digamos, de esta comunidad, ¿no? Quizás a lo mejor no genera aún el nivel de violencia, digamos, que se puede ver en Rosario, que muchas veces en los barrios como que se aúna a lo que es el narcotráfico o el narcomenudeo, digamos, como que tiene circuitos muy similares y por un lado puede ser el juego y por otro lado también facilitar el consumo, digamos, el acceso a sustancias, digamos, la venta. Entonces, bueno, como trabajadora social lo que yo tengo que decir es que es fundamental poder analizar el contexto cercano en el que estamos. Es importante que las autoridades que están a cargo destinen equipos, destinen presupuesto a la investigación. Digamos, tenemos que saber de qué estamos hablando y qué es lo que está pasando y qué le pasa a los jóvenes y a los adolescentes en esta comunidad. Además de poder también hacer un buen diagnóstico de cómo están las políticas sociales. Yo lo que quería aportar, y me parece que por ahí algunas cosas no quisiera que sean reiterativas, pero tenemos como 2 legislaciones a tener en cuenta. Como decíamos que esto es un problema, digamos, de orden interdisciplinario, me parece que hay cuestiones que tienen que ver con lo social, hay cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo, con uno podría decir lo psicológico, y hay cuestiones que tienen que ver con lo legal. La provincia se ha dado 2 legislaciones, digamos. Una que tiene que ver más con la regulación de los juegos en línea y otra que tiene que ver más con la prevención y el abordaje. La primera ley que se hizo fue la de regulación de los juegos en línea, que es la 14.235, que es la primera legislación que tiene la provincia de Santa Fe. No todas las provincias de la Argentina tienen legislación y no hay una legislación nacional, que eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, tenemos estos 2 instrumentos que en todo caso después también está, bueno, la parte política de cómo son utilizados y de cómo, digamos, esto se aplica realmente, ¿no? Que bueno, que estén sancionadas no quiere decir que de por sí se constituyan en una solución, ¿no? Es a tener en cuenta, es un marco regulatorio. Entonces, la primera fue lo de la regulación de los juegos en línea. Esta ley no está totalmente reglamentada. Hay algunos artículos que sería muy importante, sobre todo que a nivel comunitario, a nivel político, comunitario, se pide que se reglamente algunos artículos que tienen que ver con la regulación de las plataformas. Y también con cómo se paga en estas plataformas, que eso tampoco está regulado, que tiene que ver con las billeteras virtuales y a través de que se permite el pago, cargar para poder jugar. Bueno, y la otra legislación, que creo que es la que más se ha discutido y la más avanzada y que bueno, a los operadores sociales nos interesa, que tiene que es la ley 14.293, que tiene que ver con la prevención y el abordaje integral de la ludopatía. Ahí lo que prevé la ley es la creación de un programa para poder abordar los consumos problemáticos que tienen que ver con las apuestas en línea. Lo que pasa es que esta ley pone en cabeza de estos programas, de la creación de este programa, al Ministerio de Educación. Entonces volvemos a plantearnos a ver cómo está la política educativa
en esta provincia, digamos, porque si le estamos pidiendo, le estamos poniendo en cabeza del Ministro de Educación, del Ministerio de Educación, que cree un programa tan importante, que es lo más concreto de esta ley, ¿no? El programa, bueno, a ver qué está pasando en este ministerio. ¿Realmente se está planteando a nivel ministerial, a nivel de política educativa, esta cuestión de las apuestas en línea? Son, aparte, apuestas ilegales, como dijo acá Karina, las personas menores de 18 años está prohibido que apuesten. Entonces, justamente tenemos que pensar, digamos, que esta cuestión de la responsabilidad que se pone en el Ministerio de Educación tiene que venir con otras cuestiones y con decisiones políticas muy claras. Digamos, no solamente la cuestión de la regulación, la cuestión de lo que uno podría pensar de la seguridad, en lugar del MPA, que también, digamos, tiene una responsabilidad en esto de la regulación de las plataformas y el control que tiene que hacer de todo lo que es este mundo de lo digital. Me parece que justamente lo pone al ministerio porque ahí están las adolescentes, los adolescentes, las jóvenes y los jóvenes de esta provincia, que es justamente el espacio más importante por donde circulan cotidianamente. Y bueno, y ahí está, digamos, lo que puede realmente darle materialidad a este tipo de leyes. En cuanto a lo de esta segunda ley, hay alguna cuestión presupuestaria que siempre decimos, sí, muy linda la ley, pero bueno, a ver, ¿cuál es el presupuesto que viene? Hay un presupuesto que es el más grosso, que es el que tiene que aportar la Caja de Asistencia Social y la Lotería de la provincia de Santa Fe. La mitad de lo que recaude la Lotería de Santa Fe tiene que ir para esta ley, para la concreción de esta ley. Eso es lo que prevé la ley. Entonces, ahí lo que tenemos es APRECOP, la agencia de prevención que tiene la provincia para los consumos problemáticos. Bueno, hay otra tarea política para los ejecutivos y para los poderes legislativos de las distintas localidades. Bueno, ¿qué le estamos pidiendo a APRECOP? ¿Cómo los convocamos? ¿Qué pasa con el director de APRECOP? ¿Está teniendo una línea de trabajo cuando tiene un presupuesto destinado por ley para que intervenga en estas situaciones de las apuestas ilegales, las apuestas en línea, y cuando esto se convierte en un consumo problemático? Bueno, son preguntas a hacerse. Bueno, y sí, lo que también me parecía interesante, por eso estas jornadas me parece que también son muy necesarias. También, bueno, la ciudad de Rosario se ha dado una ordenanza que creo que, bueno, hoy, mañana, creo que también esta ordenanza va a tener una concreción en un programa, está pensando en un programa que se va a lanzar hoy en los clubes, y bueno, y es otro espacio también importante, no solamente las escuelas, digamos, que sería como lo más formal. También hay una tarea interesante que los clubes, los espacios deportivos pueden llevar adelante. Fue a través de una ordenanza, por eso digo que las leyes son importantes, las ordenanzas y las regulaciones son importantes porque no solamente fijan una serie de derechos, de principios, sino que también lo que hace es dividir cuáles son las responsabilidades, a quiénes, en cabeza de quién quedan a cargo de determinadas áreas. Y bueno, me parece que puede ser también una herramienta para una localidad como Pueblo Ester empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué ordenanza? Previo el camino del presupuesto, qué pasa con APRECOP, digamos, cómo este tipo de instituciones provinciales, digamos, llega a las localidades y bueno, y empieza justamente a no quedar en estos lugares, porque también se invisibiliza mucho la cuestión de las localidades más chicas, las ciudades más pequeñas, con Rosario, con Santa Fe, digamos, y bueno, como que no hay adolescentes ni jóvenes que apuesten, digamos, en el resto de las localidades, cuando justamente estamos hablando de esta cuestión del individual, y estas posiciones a las que son arrastrados muchas veces los adolescentes. Después termino con esto, y en todo caso después seguimos discutiendo una cuestión que desde la Defensoría lo venimos planteando, que tiene que ver con el derecho al robo, no dejar de lado esta cuestión de, siempre lo que se plantea es el derecho a la integridad, el derecho a la educación, el
derecho que está por la Convención, está por la Constitución, que tiene que ver con el derecho al juego, con el derecho al deporte y a la recreación. Muy poco, digamos, se hace en ese sentido, muy poco como política social, digamos, tenemos pensado en ese sentido, jugar en un club es caro, tener determinada indumentaria es cara, digamos que bueno, hay bastante poco de eso, o por lo menos lo que se puede ir viendo que se va perdiendo. Y tendría que ser también, por lo menos desde la Defensoría, una línea de monitoreo bastante, digamos, seria en ese sentido. Bueno, y lo último que quería decir es que en cuanto a los entornos digitales, la Constitución que recientemente fue sancionada en esta provincia plantea los derechos digitales, plantea la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales, y es como Constitución es un marco interesante porque empieza, digamos, como a visibilizar que acá hay también un circuito por donde adolescentes, niñas y niños transitan. Y hay que, justamente, el paradigma que plantea la Constitución es el paradigma del cuidado, de la protección y de la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes también en entornos digitales. Igualmente creo que, como toda Constitución, a partir del 94, digamos, como venimos estudiando bastante, digamos, empieza a nombrar a las ciudadanas y ciudadanos como consumidores, y ese es un problema. Los niños, niñas y adolescentes no son consumidores, son sujetos de derecho, son ciudadanas y son ciudadanos. Le da el articulado sobre el consumo en la Constitución es importante, y me parece que eso es un problema que tenemos el derecho a discutir, digamos, porque llamar a las personas consumidores y usuarios tiene que ver con un paradigma justamente del gastar, del consumir, de estar, digamos, de ser reconocidos en esa práctica como persona. Y bueno, justamente me parece que eso es un gran peligro, justamente si estamos hablando de los consumos problemáticos, ¿no? Bueno, yo quedo ahí y bueno, seguiremos discutiendo. Apoyo el consejo, por supuesto, pero particularmente a Karen, a la Colo, amiga querida, que hemos compartido distintos momentos, distintas travesías laborales, y también a Fernanda, compartir con Fernanda, que también hemos compartido espacios ahí en la Defensoría. Gracias. Gracias por estar, por supuesto, y también quiero agradecer porque tengo acá presentes a dos compañeras del equipo. Yo soy psicóloga y presido una fundación que tiene dos dispositivos terapéuticos en Rosario, uno que atiende particularmente presentaciones vinculadas a los consumos problemáticos, que está subvencionada por AFECOT y que está subvencionada por la Dirección de Salud Mental del municipio de Rosario, y otro dispositivo donde atendemos adolescentes de 12 a 17 años que tiene un convenio con la Secretaría de Niñez de la provincia. Cuento más o menos eso y es el largo, así que córtenme a que sea un diálogo, así no se aburren. Y mi idea es ir por ahí, por donde está planteada. Yo voy a discutir algunas de las cuestiones que están como muy en los discursos y en las representaciones, en función de poder pensar la problemática tal vez desde algún otro lugar, que es de donde nosotros trabajamos desde la clínica también. Nuestra expertise en todo esto es el trabajo clínico que hacemos. Y antes de esto yo dirigí un hospital especializado en salud mental y consumos problemáticos. Por otra parte, que obviamente lo hicieron porque echaron a la mitad del personal, es un hospital público nacional que se llama Laura Bonaparte. Dicho esto, digo, a veces yo aclaro esto porque estamos, perdón, lo voy a decir, porque mucha gente habla sobre todo, porque como estamos impulsados a que tenemos que opinar, hablar, y yo qué sé, en la tele, en los lugares, y hay tanto blablableo, ¿sí?, que en realidad lo único que hace es confundirnos, enfermarnos, generarnos de mayores padecimientos, y entonces, nada, digo esto de lo que voy a decir, lo voy a decir desde
juntar cuestiones epistemológicas con una práctica, ¿sí? Con personas de carne y hueso que tienen un padecimiento vinculado a los consumos, ¿sí? Y la idea es ir por acá, cuestiones que tienen que ver con la época, cuestiones para revisar lo que decimos por ludopatía. No hablaría del juego es bueno, las apuestas es otra cosa, jugar es una cosa y apostar es otra, y pensar nuestro lugar como adultos. Pensar lo local me parece que es clave. Por eso la idea es ir hablando de objetos de consumo, ¿sí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Genial. Bueno, vamos a ir por ahí. Entonces, algunas definiciones que ustedes tienen, que la vieron en Wikipedia, yo qué sé, da lo mismo, tiene que ver con esto. Centrar en una categoría psicopatológica, ¿sí? Que está vinculado a un consumo particularmente vinculado con el juego, porque ludopatía tiene que ver con una patología vinculada al juego. Problema, llamarlo así, ya de cara, ¿sí? Porque en realidad lleva a confundir cuestiones. Pero sin embargo, tiene mucha representación social pensarlo desde ahí. Por otra parte, en esto que fueron planteando, me repito, que fueron planteando cada uno de mis compañeros acá de panel y los compañeros docentes, el lugar que tiene este acceso a lo digital. Y esto tiene que ver con cuestiones epocales también, ¿sí? Y cuestiones que nos interpelan a los adultos, porque muchas veces, no pensamos en los cambios en la producción de subjetividad en relación al ingreso de estas tecnologías. Hay un autor que se llama Bifo Berardi que trabaja en un texto que se llama La generación posalfa, justamente cómo se modificaron los vínculos a partir de determinadas tecnologías. Acá, por supuesto, también para entenderlo, 10 años después que en Italia, Bifo es italiano, ¿sí? Y también es para pensarlo, pero cómo fuimos modificándonos nosotros. Y cuando hablo de producción de subjetividad, quiero aclarar que estoy hablando de lo colectivo. Todos nosotros nos producimos, ¿sí? Y después nos singularizamos. Y ahí es la diferencia entre lo que nos producimos colectivamente a cómo cada uno de nosotros se constituye en un sujeto psíquico que tiene que ver con la singularidad. Dicho esto, el tema es pensar alguna cuestión en relación a la época y a lo que nos está pasando en relación a los lazos, ¿sí? Mucho de lo que fueron planteando mis compañeras tiene que ver con esto, pero hay cuestiones que nos instan a pensar simple lo que es complejo, ¿sí? Hay como un empuje a esto. Y a mí me gustaría que pudiéramos ampliar esa mirada, porque si no nos centramos en el objeto de consumo, ¿sí? Lo voy a decir y seguramente lo voy a repetir después, porque lo cierto es que el mercado nos insta a las especialidades. Entonces, resulta que ahora, perdón, lo digo así, pero está de moda pensar en el objeto de consumo apuestas. En otro momento, el objeto de consumo sustancias y sustancias ilegales además, ¿sí? Entonces, en realidad, hay algunas cuestiones que tienen que ver, me voy en contra de mis propios intereses, porque a mí decir que yo soy especialista en consumo de no sé qué cosa, pero ustedes vieron que ahora todo el mundo empieza a plantear un dispositivo como nicho del mercado, ¿sí? Bueno, soy especialista en apuesta, en tratamiento de adolescentes y la verdad es que particularmente nosotros entendemos que solamente tiene que ver con una cuestión de mercado, no con una cuestión de salud, ¿sí? Y mucho menos con una cuestión de dar posibilidades a alguien de trabajar sobre lo que le pasa. Entonces hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en relación a estos tiempos. Son tiempos de vértigo, de actualidad extrema, todo tiene que pasar ya y nos enteramos de todo ya. Ahora podría estar transmitiendo y entonces en otro lado, y en esto también pensar lo local. Porque, a ver, la globalización
y la profundización de determinadas políticas que quienes han llamado neoliberales, que han llamado el capitalismo tardío, otros han llamado, a mí me gusta Jansson que habla del capitalismo avanzado, que tiene que ver con las formas en las que nosotros nos relacionamos y cómo se formatean las instituciones que nos disciplinan. Entonces, en realidad pensar en estas cuestiones que tienen que ver con estar informados, donde hacemos muchas cosas para que no nos pase nada, cuestiones que tienen que ver con las soledades, con estos imperativos que decían mis compañeras en relación a es más que el individualismo. Nos están impulsando a un egocentrismo narcisista, pero por otra parte nos engañan, porque la ciencia no es neutral. Entonces nos hacen creer que un concepto que es un concepto liberal, absolutamente, pero la realidad es que nosotros tratamos de tomar el recorte, porque la fragmentación es un mal de época, ¿sí? Entonces también entender, ¿sabemos qué pasó? Digo, poder entender en estos cambios, nos pasa a veces que dejamos de pensar que las instituciones son quienes producen filiación o desafiliación simbólica. Y cada uno de nosotros, que somos las caras de las instituciones, sea la escuela, el hospital, el centro de salud, ¿sí?, el consejo, el Estado, la defensoría, ¿sí?, nos encontramos con esta tendencia a la superespecialización y nos encontramos con dispositivos donde decimos, bueno, el Estado está pagando esto, pero también yo me pregunto, cuando un ciudadano quiere hacer ejercicio de su derecho a la salud y va a un dispositivo de salud que le dicen no atiendo adicciones, no atiendo niños, no atiendo psicosis, digo, es una intervención que lo que genera es desafiliación simbólica. También la escuela, cuando dice que alguien no puede ingresar por distinta razón o queda por fuera, que fundamentalmente en esto que hace ruido, cuando un pibe va en situación de consumo, le dicen no puedes entrar, a cualquiera de las instituciones. Cuando, en vez de pensar que justamente nos está planteando, necesito que me ayuden, les vengo a mostrar lo que me pasa. Así que hacemos al revés de lo que tendríamos que hacer, en vez de alojar, ¿sí?, contener eso que pasa, pero también en esto es una de las cuestiones que nos hace pensar, bueno, el uso de la tecnología en la educación. Pasa que los adultos terminamos pidiéndole a los niños, niñas y a los adolescentes que sean como cuando nosotros fuimos niños, ¿sí? Y la verdad es que ha sido, sigue siendo, un desafío para los adultos ir ayornándonos en relación a esto que va ocurriendo con los avances de la tecnología. Pero más allá o más acá de esos avances, nosotros también estamos atravesados por eso. Por eso a veces se sitúa mucho en esta problemática en relación a la juventud. Con los consumos de sustancias también aparecía esto. Entonces uno asistía a una charla donde los adultos consumían mucho alcohol, pero estaban preocupados por si un pibe se fumaba un porro. Ahora estamos preocupados y yo creo que sí hay que ocuparse de cuestiones que lo promueven, pero ustedes vayan a Rosario y lo primero que encuentran es un casino gigante, problemáticas en los pueblos donde lo único que hay es un bingo. Entonces, de muchos pueblos de Santa Fe, esto lo digo por haber trabajado por distintos lugares de pueblos de Santa Fe, una de las cuestiones era un empleado que se gastaba todo el sueldo en el bingo, ¿sí? Y la verdad es que estamos tratando de resolver la falta de luz. Digo, son cuestiones que yo creo que las tenemos que poner en agenda, porque a veces justamente hay algo del orden de estos atravesamientos que nos producen que nos llevan a cierta cuestión hipócrita en relación a las miradas. Es como que le pasa al otro, le pasa a los pibes,
¿sí? Le pasa a los adolescentes. Y también ahí no está la pregunta de qué nos pasa a los adultos con eso. Porque la verdad es que los pibes no nacen de un repollo. Entonces, aparecen algunas cuestiones de los vínculos que un niño, niña o un adolescente puede estar estableciendo, por ejemplo, con el celular, ¿sí? Donde ustedes deben haber visto muchas veces que alguien está con el celular, un adulto, el bebé llora y le pide y le termina dando el celular, termina el celular en el lugar de un chupete, ¿no? Escuchaba a una señora, una abuela, que decía, ay, no sabes, mi nieto maneja el celular, el nieto no tiene ningún año, ¿sí? Pero es un genio porque maneja el celular. Entonces hay algo donde los adultos no sabemos cómo hacer para vincularnos, nos sentamos que estamos agotados, que no sabemos, que queremos hablar con nuestra pareja y el pibe llora o el pibe tiene y le enchufamos la tablet para que no moleste. Y creo que estas cosas que las dejamos de ver, terminamos diciendo los pibes tienen un problema, ¿sí? Por otra parte, creo que todos han conocido esta serie de los adolescentes, en esto que decía lo que decía Cari de lo invisible, porque lo que pasa con el juego y las redes, que por eso me parece importante lo que planteaban de todo lo que conlleva a las cuestiones que tienen que ver con estar en línea, ¿sí? Y muchas veces hay todo un estudio hecho sobre cómo los adultos exponemos a nuestras niñeces o a nuestros adolescentes, publicando nosotros y exponiéndolos a otros adultos que los ven, ¿sí? En las redes. Entonces digo, hay toda una complejidad que tratamos y que el sistema nos propone que no la vemos. Entonces nos circunscribimos en el objeto de consumo y en los pibes. Cuando en realidad muchas veces pasa, bueno, está en el cuarto, como en la serie esa. Y la verdad es que en esto que estamos atravesados, que decía, pensar en cuestiones de lo micropolítico, nosotros somos animales políticos, vivimos en polos, y a veces creemos que algunas cosas de las que pasan están por fuera de las decisiones que tomamos, ¿sí? No tener dinero, estar echado del trabajo, como mis compañeros del hospital, tienen que ver con decisiones políticas, pero al momento de votar, yo creo que hay una responsabilidad de cuál es el destino. Cuando se pregunta, ¿cuál es el proyecto político para nuestros pibes? Ninguno. A ver, no va a haber país más o menos. Y sin embargo, si no está la pregunta, ¿qué estamos decidiendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué implica que yo tome una decisión en relación a los destinos de este país? ¿Sí? Y creemos que el problema es la ludopatía, ¿sí? Creemos que el problema es el consumo de cocaína, cuando en realidad el problema, bueno, la semana pasada fue esto de las compras baratas, ¿no? Estamos impulsados todo el tiempo a que hay que consumir. Entonces, como la propia producción de subjetividad se ha convertido en mercancía, y la propuesta es, seguramente está más adelante, consume para ser feliz. Hay una autora australiana que viene trabajando sobre este lugar de la felicidad. Nosotros tenemos que ser felices, no nos tiene que pasar nada. Y si no somos felices, somos fracasados. Todo el tiempo, además. Entonces estamos atravesados todo el tiempo, más allá de lo que sí es muy importante, las publicidades en relación al juego, ¿sí? Esto que decía en el fútbol, ¿sí? El Dibu Martínez es un campeón, somos campeones del fútbol, sin embargo, y es más, son sponsors, no solamente de apuestas, sino sponsors de bebidas como cervezas. Entonces después los pibes si toman cerveza es un problema, pero todo el tiempo estamos proponiendo que hay que consumir para ser feliz. Y ser exitoso. Y si no, sos fracasado, sos un fracasado. Entonces, en esto
de responsabilizar individualmente, por eso digo lo colectivo y la singularidad, responsabilizar individualmente que si alguien no llega a fin de mes y termina apostando al loto, al kini, a los juegos en línea, al casino, en realidad, bueno, está la publicidad, no sé cuál juego, que dice, si hoy te toca a vos, digo, nos salvamos de a uno, ¿sí? No es que la salvación es colectiva, y acá hay cuestiones para pensar, porque no hay posibilidad alguna de que nos salvemos de a uno. Los que están salvados de a uno son poquitos, no viven en la Argentina y manejan los hilos de lo que nos pasa, ¿sí? Y me parece que estas cuestiones tienen que ver con estas maneras de enfermarnos, ¿sí? Yo acá puse una ilustración que tiene que ver con la soledad, porque en realidad también hace a una manera de padecer estar empujados a estar solos, ¿sí? La pandemia trajo algunas cosas, pero esto empezó antes, ¿sí? Esto empezó mucho antes. Esto empezó en la década del 90 a profundizarse en nuestro país con algunas cuestiones que nos impulsaban a una manera de ser. Hay una autora brasileña que se llama Sueli Rolli, que habla que tenemos el inconsciente y el deseo colonizado. Y en esto, que por eso también hay un autor argentino que se llama Jorge Alemán, que plantea que la producción de subjetividad ha sido coto de caza de estas políticas neoliberales. Hay una autora que también me gusta mucho, que se llama Nancy Fraser, que habla del capitalismo caníbal, ¿sí? Que tiene que ver con esto, cuando solamente me importa el dinero, porque ¿en qué trastocó este capitalismo? En que lo único que importa es el dinero, no importa la producción. Por eso puedo cerrar una fábrica, dejar a 500 empleados sin trabajo y ese dinero ponerlo a trabajar. Pero eso es lo que nos están instando, que lo único que importa es la plata, los dólares, los dólares, ¿sí? Entonces nuestros pibes están todo el tiempo con eso, ¿sí? Que lo único que importa es el dinero, no importan los vínculos. Y entonces ocurre también que estamos todos atravesados por estas tensiones del cotidiano y aparece como propuesta los consumos como alivio, ¿sí? Te puedes comprar un televisor a mitad de precio, ¿sí? Podés comprarte un remedio, porque digo, también pasa eso, nos rasgamos la vestidura por si el pibe se fuma un paco, ¿sí? Está con pipea, pero después en la familia compran todos los productos que las multinacionales de los laboratorios nos ofrecen para que no nos pase nada, para poder dormir, para adelgazar, para ir al baño, para todo, ¿sí? Hay publicidades todo el tiempo en relación a que nos instan a que estemos drogados, que no nos pase nada. Y peor todavía, porque hasta naturalizamos el consumo de psicotrópicos, porque digo, alguno naturaliza, bueno, se toma un clona, estás nervioso, no puedes estar. O sea, las cosas que nos tienen que pasar, porque estamos vivos, porque somos humanos, como estar triste, estar contento, estar ansioso, estar preocupado, todo se tiene que anestesiar, ¿sí? Y una manera que nos propone lo social es tramitar esos padecimientos y esas tensiones a través de los consumos, de todo, de absolutamente todo. Por eso yo hablo de objetos de consumo, porque cuando se sitúa en un objeto, y no estoy diciendo que no es para preocuparse, no hay que tomar medidas, lo que siento es que también hay que ver por qué se generó esto, de qué manera se introduce el tema de la apuesta como una cuestión de recurso económico, una cuestión de mercado, para colonizarnos, para someternos, para romper lazo social. Entonces el pibe está solo, estoy viendo que el pibe está en casa solo, ¿sí? Y no molesta, está haciendo, no importa qué, en un punto. Y esto también nos tiene que interpelar en la vincularidad que establecemos con nuestros pibes. No tienen que ser como cuando nosotros éramos chicos, y también entender en esto que hay mucho para aprender en relación a cómo usar la tecnología también.
pero con otros. Porque acá, a ver si viene eso, quiero hablar de esto, sobre este capitalismo, nos lleva a esto, a estar sin brújula, estar en esto de la inexistencia del otro. Había una autora, una psicoanalista argentina, Silvia Blechman, que decía que no hay mayor crueldad que la indiferencia, ¿sí? Entonces parece que le pasa al otro. Y además lleva a tanta representación que el adulto responsable, madre, padre, núcleo primario, empiezan a plantear como que es un problema que me trae el piba, ¿sí? Me genera, con cualquier objeto de consumo. Cuando hay una situación de consumo problemático empieza a aparecer como que es responsable de mi padecer, como que, por eso digo, no nacen de un repollo. Entonces nosotros no podemos salir de la responsabilidad de cómo hacemos que alguien crezca, ¿sí? Por eso, en esto de entender, en esta propuesta de el otro no existe, en esta propuesta de yo solito, ¿sí? Nosotros nos constituimos en relación a otros. Por lo tanto, este otro tiene una función que regula pulsiones. Cuando nosotros vemos que un pibe está desesperado por consumir lo que fuere, ¿sí? Que es una impulsión, tiene que ver con este otro que no está para contener eso que le pasa. Este otro que se desdibujó. Hay mucho escrito sobre esto, no me voy a meter sobre esto, pero lo cierto es que el otro hace anclaje. Y cuando ese otro no está, ¿sí? Y no está, no desde el reto, la sanción, ¿sí? Yo creo también ahí que hay mucho para discutir en relación al límite. Particularmente, por eso digo yo que soy una señora grande, digo, pensar en límites es antiguo, es distinto y es autoritario. Y es distinto poner límites que construir legalidades, decía Silvia Blechman. Porque cuando yo construyo legalidades, estoy construyendo lazos, estoy construyendo vínculos, estoy construyendo una norma que no es arbitraria y además rompe la idea porque estamos bastante acostumbrados a que el adulto es el que te dice lo que tenés que hacer, te lo digo yo porque soy tu madre, punto, ¿sí? Y lo cierto es que hay una diferencia entre el autoritarismo y la autoridad. La autoridad te la da el otro te otorga ese lugar. Uno no lo impone. Cuando uno lo impone es autoritario. Cuando uno se da ese trabajo de construcción, entonces cuando aparece, esto no tiene que ver con voy a controlar a mi hijo a ver qué hace. Se trata de construir con el otro las posibilidades de crecer, porque a mí me parece interesante pensar en esto de la etimología de la palabra autoridad. La palabra autoridad es la etimología hacer crecer y proteger lo frágil, ¿sí? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pasa con el juego. Deben haber visto alguna vez que hay una madre con un niño que le hace un escándalo, se tira al piso, grita, yo qué sé, frente a un kiosco, ¿sí? Y ante eso, la mirada del otro sobre eso hace que esa adulta termine tomando decisiones en relación a o le da un sopapo o le compra lo que pide, porque en realidad lo que aparece es que mira el otro de mí, no que me está pasando con mi hija, hijo, en relación a por qué le pasa eso. Porque, digo, tiene que ver con esa vincularidad y con esa posibilidad que tiene el otro de poder, en todo caso, pedir algo y escuchar si le dicen que en este momento no, con una razón, no porque sí o porque no. Por eso planteo en esto de que estamos, sin brújula, desorientados, que tiene que ver con el desamparo subjetivo y tiene que ver con los roles como adultos que tenemos en relación a las niñeces, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de entender lo que el otro le pasa y necesita. Porque ustedes saben que el cachorro humano nace prematuro y requiere de un humano más grande que pueda darle respuesta a eso que le ocurre, ¿sí? Cuando esto no pasa,
produce efectos de desamparo. Pero esto también produce cuestiones traumáticas. A veces nosotros nos justificamos, ¿sí? Bueno, no, trabajamos mucho, no estamos, estoy cansada, no tengo ganas. Digo, hay cuestiones que uno no se puede correr porque, diría Hannah Arendt, nosotros somos responsables del lugar que le damos al recién llegado. Y más allá del deseo puesto o no que alguien exista, tenemos responsabilidades en relación a ese que existe, ¿sí? Y si no asumimos esas responsabilidades, producimos efectos que son traumáticos. Por eso digo, una cuestión es quienes consumen cualquier objeto, y es quienes están en una situación de consumo problemático, que tiene que ver con alguien que tiene un vínculo con ese objeto de consumo, que no puede hacer otra cosa, no puede pensar en otra cosa que no sea en ese objeto de consumo. Por eso yo aquí pongo que hay una realidad que puede estar significada y estar en relación al campo simbólico, ¿sí? Y hay cuestiones traumáticas que quedan por fuera, que quedan en el margen, que quedan fuera de lo simbólico, y es lo que no puede ser capturado, ¿sí? Y que estar en ese borde tiene que ver con lo traumático. Por eso, cuando pensamos que alguien está en situación de consumo problemático, tenemos que pensar que es alguien que sufre y que una manera de tramitar ese padecimiento tiene que ver con algo que ofrecemos socialmente, consumir, lo que fuere. Y acá no nos pasa a todos igual, ¿sí? No nos pasa a todos igual. Algunos datos que tienen que ver, se lo paso después porque ¿pueden escuchar algo o no? Te subís a todas por tu equipo. ¿Se escucha? Ahora sí. Que a veces te juegan en contra. Desafío los límites. Que te cueste caro, muy caro. Y te deja llevar por la emoción. Tanto que a veces la emoción se lleva todo. Fíjense qué paradoja. Tan paradoja como que para trabajar los consumos problemáticos está legislado que el dinero tiene que ver con lo que se recauda de la lotería. A ver, digo, y estas cosas nos pasan así sin que nos demos cuenta, ¿sí? Movistar te hace una campaña y es el que promueve el tema de internet, en línea, juego en línea, que no es juego, que es apuesta, que es otra cosa. Entonces, los adultos terminamos preocupados por el objeto y por lo que le pasa a los pibes, pero en relación al objeto, no por lo que le pasa a los pibes. Para los pibes no tienen la percepción de que sea un problema, porque es parte de lo que pasa epocalmente, ¿sí? Por eso digo, no todos los consumos son consumos problemáticos. Y entonces, algunos datos, ¿sí? Entender que el 73% de los pibes, de los adolescentes, descubrió las plataformas a través de su círculo cercano. Y no siempre el círculo cercano son los otros pibes, también es en el entorno familiar. El 48% de los pibes apuesta desde la casa. Por eso digo, cuando tenemos esa ajenidad sobre lo que está haciendo un hijo, una hija, nos tenemos que interrogar nosotros. Y no porque tenga que ver con el control, sino, como decía la vice de la escuela, tiene que ver con el cuidado. Cuidar es una cosa y controlar es otra. Y esto me parece que es relevante subrayarlo. Tiene que ver con cómo cuidamos. El 27% conoció las apuestas mediante la publicidad de los influencers, porque además vieron que los influencers tienen un lugar donde, claro, sí. Es más que la publicidad. Es más, los influencers, porque además los influencers promueven que uno puede ganar dinero haciendo esos videitos y promocionando algo, ¿sí?
cosa que también lleva a lugares oscuros muchas veces. El 10% descubrió apuestas en la escuela. El 67% apuesta para obtener dinero rápido. 1 de cada 4 adolescentes de Buenos Aires apuestan en línea. Ahora, de esos 4, no todos tienen un consumo problemático, porque lo que hacen los pibes es también investigar, ¿sí? Es probar, es saber de qué se trata. Y también pasa que cuando uno le dice, está prohibido, no puedes hacerlo, no puedes hacerlo, en realidad promueve mayor deseo. Claro. Entonces, en realidad, acompañar esto es más, hacerlo con uno, ¿sí? Para que pueda ver de qué se trata, porque muchas veces si no, quedan por fuera de un discurso colectivo. Ahora, sabiendo que, vieron que hay un discurso que tiene que ver con las sustancias, con el consumo de sustancias, que también es bastante... Miren, hay un estudio epidemiológico de hace más de 10 años que plantea que en los consumos problemáticos la mayor prevalencia es el consumo de alcohol, que es el 30%. Después vienen los psicotrópicos, después vienen las apuestas, la ludopatía. Y después, muy abajo, el 0,03% es de sustancias ilegales. Sin embargo, cuando se habla de consumo de sustancias, se habla de sustancias ilegales. Y nosotras, con mis compañeras que trabajamos con quienes están en situación de consumo problemático de sustancias, sabemos lo que se trata de las sustancias ilegales y el policonsumo. Pero la realidad es que no se habla de que el alcohol tiene el mayor lugar y que los psicotrópicos, que son los medicamentos, están en segundo lugar. Ahora bien, hay otra cuestión que tiene que ver con, el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, que tiene que ver con los bonos, ¿sí? Alguien se mete en este lugar de apuestas, estos los casinos, yo qué sé, y son tan buenos que te ofrecen un bono para que puedas jugar, ¿sí? Y apostar dinero. Y si en la primera recargas un poquito, te lo duplico, ¿sí? Entonces, hay una cuestión donde se insta a que lo que importa es el dinero. Por eso digo, entender que son cuestiones del mercado y son cuestiones de colonización que provocan estos efectos en nuestros pibes, ¿sí? Por eso digo, este bono de bienvenida, después lo llaman en monedas, hay una que llaman que son pavos, ¿sí? Que es una forma que nombran en otros países al dinero también. Hasta nos colonizan en esas cuestiones. Pero esto del casino, apuestas, y fíjense que de lo que más se apuesta los pibes son las apuestas deportivas. Y acá aparece todo esto que tiene que ver con la edad de iniciación y que tiene que ver con la que son mayoritariamente, primero que el promedio es 13 años, el porcentaje mayor es de varones, apuestan 3 veces más que las mujeres, que el 48% de adolescentes que comienzan a apostar entre los 3 y los 16 años. Piensen que son momentos bisagras en el crecimiento de un pibe, porque son nuestros pibes, ¿sí? El tema es qué lugar tienen para vincularse de una manera, en un contexto donde lo que se hace es romper la propuesta del lazo social, el lazo con otros, porque en esto de privilegiar que yo soy mejor, lo competitivo incluso, de quién gana, ¿sí? De quién es mejor, lo que se logra es que el prójimo, ¿sí? Termina siendo el enemigo, no que podemos hacer cosas juntos, más allá de los diferentes que seamos. Y acá hay algunas cuestiones que también tienen que ver con cuestiones que nos tienen que preocupar, con el pensamiento binario de lo que es normal y lo que no, simplemente porque me quedé pensando en algo que decía una diputada nacional en relación a ideologías y si alguien es normal o no. Me parece que son cosas peligrosas, ¿sí? Muy peligrosas. Entonces, en esto de pensar
Pongo al Dibu porque también tiene que ver con cuestiones de mercado y este sistema caníbal, porque piensen que alguien que es multimillonario propone las apuestas, cuando no sé si alguien ve los partidos, a mí no me gusta el fútbol, a mi marido sí, por lo tanto ve los partidos y yo estoy ahí, y todo el tiempo aparece la propuesta para apostar. Pero no sé si vieron, hay una tarjeta naranja que hace una publicidad que te dice, cuando van a patear un penal, que si vos apostás que pegan el palo, te ganás un palo. Hay alguien que está investigando el tiempo que ocurre entre el penal y el patear, para quedar el lugar a apostar. En ese lapso. En ese lapso. Te surge en el momento. En el momento. En el momento tenés que apostar. Y fíjense que hay muchas de las publicidades que tienen que ver con la propuesta de apostar, que lo que hacen es en el momento, ¿sí? Es todo la inmediatez, lo instantáneo, pero además con el tiempo, porque, a ver, el fútbol, deporte, ¿no? Yo qué sé, somos campeones, ¿sí? Y sin embargo, más allá de lo que sponsorean, lo terminan convirtiendo en un lugar para apostar. Entonces dejó de ser un juego para ser también una cuestión de mercado, donde uno queda absolutamente atrapado. Y yo digo, en este personaje en particular, porque por más que diga, como bien vos decías, no jueguen los menores, no se regula esto de ninguna manera, pero a tal punto está el mercado que es un ibuprofeno. Claro. O sea, es capaz de cambiarse el nombre. No nos hace ruido pensar, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Alguien deja de ser el Dibu para ser el Ibu y es un ibuprofeno? ¿Qué clase de mensaje le estamos dando a nuestros pibes? Bien, dicho esto, las apuestas en esto es diverso, pero tiene mucho que ver. Hay generalmente, por eso también tiene que ver con los varones, porque hay jóvenes muy bellas, ¿sí? Que proponen todo el tiempo el tema de las apuestas vinculadas a los juegos de casino, que es una diversidad interesante e importante, pero también en lo deportivo. Este tipo de plataformas, ¿sí? Uno podría pensar cómo se regula, pero hay una cuestión que va de fondo, porque muchos de los que tienen que regular en realidad están asociados, digamos, por decirlo de alguna manera, a este tipo de... Nada, pero me quedo pensando, también pasa con el tema del narcotráfico, todas estas cuestiones, donde están muy vinculados a, bueno, pensemos, teníamos un candidato en la provincia de Buenos Aires que estaba vinculado al narcotráfico y que se comprueba que el narcotráfico sostiene campañas políticas. Entonces digo, el entramado es complejo. Si vamos a responsabilizar a los pibes, nos vamos a equivocar. En ese punto, por eso me importaba esto que planteaban de la decisión de cuidar, yo propongo, y es algo de lo que hablamos, nosotros no hablamos del objeto de consumo, porque en realidad hace a como generar cierto fetiche del objeto de consumo, ¿sí? Se convierte en eso, y cuanto más a uno le podría decir a un pibe, no esto, no lo, se convierte más en un fetiche. Por lo tanto, generar diálogos abiertos, y miren que yo pongo no a modo de sermón, porque si no los adultos, vieron que además nos aparece como, ay, hay que hablarle a los chicos. No, hay que escucharlos. ¿Sí? A veces hablamos y no les damos el lugar para que los pibes puedan hablar, ¿sí? Y decir. No es tan importante lo que le vamos a decir. En todo caso, darles la posibilidad de que planteen lo que quieran plantear. Por eso hablo no en modo de sermón, pero sí estar con más presencia y acompañar más esos procesos, entendiendo esto que decía antes. Los pibes viven en esta época, no en la época que nosotros fuimos pibes. No pensar, Rodolfo, que
ha sido un psicoanalista que ha dedicado toda su vida a trabajar con niñeces, siempre nos planteaba que no es un apellido la adolescencia. Entonces muchas veces aparece que los adultos terminamos diciendo, ya sé lo que le pasa, la certeza, ¿no? Porque es un adolescente, entonces, y la verdad es que no sabemos lo que le pasa. Tenemos que dar lugar a que el otro pueda expresarse, que pueda plantearlo y ayudarlo a crecer. Sigo, así termino. Yo antes hablaba de la diferencia entre poner un límite y construir normas, porque el otro es protagonista, ¿sí? No tenemos que enchufárselas como las nuestras, sino construir las nuevas, para nosotros también. Y en esto, cómo acceder en todo caso a los distintos espacios también, para que no queden por fuera del entorno. La idea es esto, que bien lo decía en cada caso, bien lo decía, de proponer hábitos saludables. ¿Qué tiene que ver? Con construir otros. Nosotros tenemos que construir otros desde lo social, construir espacios que los pibes se puedan juntar. Muchas veces pasa, en esto que planteabas, que en las grandes ciudades hay más lugares donde los pibes se puedan juntar, y en las ciudades más pequeñas suele ocurrir que hay menos lugares donde los pibes se puedan juntar. Entonces, yo trabajé hace muchos años atrás en un programa que eran el CAJ, los Centros de Actividades Juveniles, que venía del Ministerio de Educación, donde la escuela tenía un lugar para abrir, ¿sí? Y trabajar cuestiones culturales, deportivas, donde los pibes podían juntarse, bueno, justamente un programa de expansión. Digo, pensar en eso, en hacer esas propuestas donde los pibes se puedan juntar, hacer, si quieren nada, ¿sí? Pero juntarse. Porque en esto de que esté en casa y está en el cuarto, yo qué sé, no importa, está tranquilo, lo que genero, además de la soledad, es romper lazo, ¿sí? Y se expone mucho a determinadas cuestiones que tienen que ver. A veces, ustedes no vieron, a mí me pasó con una joven que entraba a trabajar en el ministerio, cuando trabajaba en el ministerio, su foto de perfil del WhatsApp era ella en ropa interior en el baño. Hay algo donde se rompe lo que es público de lo que es privado. Claro, estaba sola, tranquila en su casa, pero hay algo donde el adulto no estuvo ahí para cuidar y para acompañar ese crecimiento. Ya termino con esto, exactamente. Por eso digo, abordar el tema de los consumos desde una perspectiva integral, ¿sí? Que contemple lo social, que contemple lo cultural, que contemple lo económico y todo lo que afecta a nuestros jóvenes. Por eso es importante también, desde quienes tienen responsabilidad política, pensar cuál es esto que vos decías, cuál es el proyecto político para nuestros pibes, ¿sí? Digo, me parece que es indispensable pensar en esto y el diálogo entre generaciones, insistí mucho en esto, pero me parece que el dialogar no es imponer, es dar lugar a que el otro tome la palabra. Y hablo de la ternura, por eso este cuadro de Guayasamín a mí me encanta, que tiene que ver con esto, con la ternura y sobre todo con cómo uno contrarresta la ruptura de lazos, porque nosotros tenemos que ir anudando esto que está desanudado entre nosotros. Y había un psicoanalista argentino que se llamaba Fernando Ulloa, que planteaba las cuestiones de la mortificación que nos ocurren. Yo hablaba de las instituciones que nos disciplinan, ¿sí? Que nos controlan, y esas instituciones a los que habitamos en ellas nos generan efectos de mortificación. La mortificación tiene que ver con algo que nos mata un poquito. Y lo que decía Ulloa es que anteponer la ternura para dar una respuesta a esta mortificación. Yo creo que en estos tiempos de violencias y de crueldades, como diría Ulloa, la ternura no es una banalidad, es un concepto profundamente político, ¿sí? Él decía, es un concepto político en tiempos de barbarización de lazos.
Y a mí me parece que en estos tiempos de barbarización de lazos, pensar no en el objeto, no en el recorte, no en la fragmentación, sino cómo generamos espacios de construcción de lazos entre los adultos, que en definitiva terminamos convirtiéndonos en ejemplos también de cómo se hace. Por eso estas cuestiones que uno ve de peleas en las escuelas, en la tele, ¿no? Digo, donde el otro no existe, lo puedo pinchar. Vieron que hay escenas. ¿Por qué? Porque el otro no existe, si no, no lo puedo pinchar. No puedo clavarle un cuchillo. Digo, es esto, es claro. Y en esto es tarea pendiente nuestra de los adultos en relación a los pibes. Y en esto, factiblemente, evitemos que queden atrapados en situaciones de consumo de cualquier objeto para tramitar el padecimiento que esta sociedad le está provocando.